Empezar, hermano. ¿Me escuchan? Perfecto, hermano. Adelante. Ok. Amado y bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, sublime y alto, te damos las gracias, Señor, por poder permitirnos primeramente, Señor, dirigirnos a ti, a un Dios tan alto y tan sublime, sabiendo que en estos momentos, Señor, somos escuchados por ti y el motivo de nuestra oración, Padre, es poner este momento delante de tu presencia, Padre, y dar gracias por todo este movimiento que ha sido posible que nosotros podamos, Señor, el día de hoy escudriñar tu palabra, prepararnos, Padre, y ser mejores obreros para tu obra. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buenas. Buenas. Buenos días, hermano. Rocky. Sí. Listo. Your turn, Luis. Hey. Luis, puedes empezar. Sí, hermano. Sí. Ya estoy esperando. Yo el internet era muy malo, mano. Por su culpa. Estoy esperando, hermano. Pero no veo, ahora sí veo la imagen. Buenos días para todos, hermano. Buenos días. Es para mí un gran honor compartir mi fe con cada uno de ustedes y verdaderamente me emociona ver a tanta gente linda desde tantos lugares, especialmente en Centroamérica. Nosotros, hermanos, somos árboles muy viejos que fuimos trasladados aquí al norte, pero realmente las raíces de nosotros están allá abajo. Y aunque yo nunca pensé que mis raíces estuvieran en Costa Rica, algo tengo yo en Costa Rica, que pasamos un tiempo precioso. Mi esposa y yo la pasamos precioso. Entonces, yo quería empezar hoy la conferencia saludándole, dándole un abrazo virtual a cada uno de ustedes, diciéndoles muy especial, hermano, yo les amo profundamente en el Señor. Ahora, quiero que cada uno de ustedes coja un espejo y nos miremos frente a este espejo y nos preguntemos, ¿quién soy yo? ¿Por qué razón estoy aquí? Es la primera pregunta, pero vamos a responder eso a partir de una situación bíblica de la elección de una persona en la historia de Israel. Todos ustedes conocen el libro de Reyes, Segunda de Reyes, el capítulo 2, versículo 9. Capítulo 9, Segunda de Reyes, capítulo 9. Entonces, tenemos todos ustedes, quizás, el que no lo tenga, bueno, la historia es sobre el rey Acab y la reina Jezabel. Jezabel es la representación del mal más grande del mundo. Acab es la representación de la corrupción más grande que existe en el mundo. Y el profeta de Dios, Eliseo, le profetiza, ustedes van a morir los dos. Jezabel, tú vas a ser tirado y los perros comerán tu sangre. Ni siquiera vas a ser enterrada. Al rey Acab lo mismo. Pero entonces, en lo que el Señor hace esta profecía a través de su profeta, Eliseo ve como que pasa el tiempo, y dice, ¿qué es lo que pasa? Porque esto no se cumple. Entonces agarra una redoma, una copa, como una botella de aceite de la unción, y se lo da a uno de los hijos de los profetas y le dice, ve y elige a uno de los príncipes para que haga esta función. Ahora, este muchacho, el hijo de un profeta, nunca había tenido una experiencia. La Biblia no dice nada sobre las experiencias de este muchacho
Y de pronto le dan una encomienda tan grande, ungir como rey a un príncipe que tiene que matar a un rey. Es algo bien difícil de asimilar. El muchacho coge su redoma con su aceite y camina hacia el lugar donde estaban reunidos todos los valientes, los príncipes, y se para en el medio de la puerta y le dice: príncipe. Él es lo único que hace. Entonces había muchos, más de 12 príncipes, y se para uno y le dice: ¿a quién te estás refiriendo? Ay, somos muchos los príncipes aquí. Le dice: a ti te estoy llamando yo. Fíjense bien que el llamado fue para todos. Sin embargo, la respuesta fue de uno solo. ¿A quién te refieres? Ese llamado que estás haciendo, ¿a quién te refieres? Él, quien se puso de pie, era Jehú o Jehú. No, discúlpenme. Jehú. Jehú. Ajá, en inglés es Jehú. Jehú. Entonces, Jehú se levanta, sale con el profeta lo unge y le dice: el Señor te ha dado esta tarea. Sale Jehú de ver al profeta, y cuando llega y se reúne con todos los príncipes, la primera palabra que le dicen es: ¿qué te dijo el loco ese? Jehú le dice, fíjense que la palabra siempre del mundo para aquellas personas que portan el mensaje divino es loco. ¿Qué te dice el loco ese? Y Jehú le responde: me nombró rey. Soy el nuevo rey y tengo una tarea. Todos los príncipes cogieron automáticamente, al momento se quitaron sus capotes, lo pusieron en el piso, por donde Jehú caminó y se entronó, aún con el aceite derramándose por toda su cabeza. Es un paisaje muy, muy lindo, porque cuando Jehú sale con sus valientes de ahí, él no esperó más. Él no esperó a que pasara esto, que pasara aquello. Él agarra, sale con sus valientes y va directo al palacio. Pero cuando va caminando para el palacio, pasa algo muy simpático. El rey estaba en la torre. Normalmente el rey no está en la torre. Normalmente el rey está por ahí divagando. Y cuando el rey está en la torre, manda a un vigía y le dice: pregúntale qué quieren. Y va un grupo de guerreros avanzando hacia el palacio. Cuando llega el soldado, le dice a Jehú: ¿qué quieres? ¿Qué vienes? Y Jehú le responde: ¿qué tienes tú que ver con eso? Arriba, móntate conmigo. Y el soldado viene, y así pasó 2 y 3 veces. Hermano, finalmente Jehú llega, mata al rey Acab cumpliendo la profecía, y agarra a la reina Jezabel, la tiran desde la torre, ella muere al lado de un arroyo, y ahí vinieron los perros y lamieron su sangre. Fíjense qué final más horrible para una persona tan terrible. Ahora, cuando el rey estaba allá arriba en la torre, le pregunta al último vigilante: ¿quién es ese que viene? ¿Quién es ese que viene? Y el soldado le responde: un soldado que estaba de guardia, no era nadie en particular. Dice: el marchal de ese que viene es como el marchal de Jehú, el hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Miren, cuando yo veo este pasaje de la Biblia, esta historia de la Biblia, me vienen tantas cosas a mi mente, y me vienen porque esa es la misma palabra cuando el Señor Jesús nos llama y nos dice: vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Hermano, es un llamado que le están haciendo ¿a quién? Cojan el espejo. Príncipe, yo soy el príncipe. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio, yo soy. Porque es una palabra tan grande, es una palabra tan sagrada, que hay que tener no solamente consagración, hay que tener unción. Y la verdadera unción, la que viene del cielo, es esa. Cuando agarramos la palabra, la hacemos propia. Cuando esa palabra es para mí: vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y qué bueno, hermano, que estamos ustedes y nosotros aquí preparándonos para esta aventura.
Porque fíjense bien, si les digo esto, porque cada uno de ustedes es un príncipe del Señor. Cada uno de ustedes va a cabalgar impetuosamente y ese territorio donde están ustedes lo vamos a conquistar. Vamos a conquistar porque somos llamados por el Señor. La razón por la que usted está ahí ahora, no piense que es pura casualidad. Aquí no hay casualidad, hermano. Aquel que formó la tierra, aquel que formó todo, a todos nosotros, desde el principio, nos eligió a ustedes y a mí con un propósito. El propósito de llevar en nuestras manos lo más lindo y lo más sagrado que hay, el Evangelio de Jesús. Amén. Cada uno de ustedes es un príncipe del Señor que va a llevar en sus manos el sagrado Evangelio. Y fíjense bien, si la tarea es importante, si la tarea es hermosa, que nos ha elegido para que nos reunamos aquí en esta mañana y a partir de hoy, preparando todas las condiciones. Un momentico, hermano. Un gripe. Con la espalda. Aquí estamos de nuevo. Aquí todo tiene solución. Entonces, hermano, cada uno de nosotros es un príncipe del Señor. Cada uno de nosotros tiene una encomienda de parte del Señor. Y la encomienda es, disculpen, es que tengo el aire puesto directamente en mi espalda y nosotros los guajiros tenemos que apartarnos del aire. Los guajiros estamos acostumbrados al ventilador, no al aire. Entonces, hermano, para eso nos eligió el Señor hoy. Y vamos a comenzar estudiando la Biblia. Vamos a comenzar cómo nos llegó la Biblia. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos libros antiguos hay? Miles y miles y miles. Pero hay dos libros antiguos que son la Ilíada y la Odisea. Sepan ustedes, pues, usted no va a ver ni un solo comentario dudando la originalidad de que Homero sea el autor o no lo sea. Están los dos libros, la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, nadie lo duda. Ahora, con respecto a la Biblia, tenemos miles y miles de testigos. Aún así, hay personas que no solamente la dudan, la ignoran, lo cual lo hace peor. Yo puedo decir, yo no creo en la gravedad. Puedo decirlo. Sin embargo, si yo suelto este lápiz, por supuesto que va para el suelo por la fuerza de la gravedad. Podemos negar lo que queramos, pero lo que no podemos negar son las leyes naturales, espirituales, que salen, que emanan de la Biblia y a la cual nos vamos a dirigir nosotros a verlo en unos momentos. Entonces, hermano, ¿por qué creen ustedes que hay tantas personas que se oponen a la Biblia? Alba, dime algo. Perdón, ¿me repite la pregunta? ¿Por qué hay tantas personas que se oponen a la Biblia, que la niegan o que la tergiversan? Sí, hermano, yo creo que es porque no es porque no la conozcan, porque hay un texto bíblico en el libro de Romanos que dice que la creación es una evidencia de que Dios existe. Entonces yo me imagino que es pues porque, y ahí, como dice otro texto, que amaron más las tinieblas que la luz.
a ellos no les conviene. Yo pienso de que es que no tengan conocimiento, sino que a ellos no les conviene adquirir ese conocimiento, porque entonces ellos por eso se oponen, la critican, ponen muchos peros, porque ya están complacidos con el mundo, hermano. No sé, mi opinión es... Miren, Alba te lo está diciendo más o menos en sus propias palabras, pero es muy sencillo. Cualquier libro te habla de cualquier tema y tú lo oyes. Tú tienes la capacidad de aceptarlo o rechazarlo. No me interesa. Yo me he leído casi todos los libros de García Márquez, pero el que más me ha impactado es 100 años de soledad. Lo he leído unas cuantas veces, pero sin embargo yo no soy quien para decir esto es mentira, a tal manera algo grueso. Ahora, ellos llegaron a tener un cuero de menos de 1 milímetro, prácticamente el cuero del tamaño de una hoja de papel. ¿Qué precisión más grande o qué cuidado tuvo el Señor para poner su palabra en lugares donde no se echaba a perder, donde no se destruía? Y resulta que los ejemplares más antiguos de la Biblia están todos, casi todos, puestos, escritos en cuero. Fíjense bien cómo la civilización y el diseño que Dios hizo de cada uno de nosotros es tan perfecto que entramos en armonía y todo está muy armonizado. Entonces, lo que es el papiro, ¿lo han visto? El papiro es una planta, es un árbol que crece en el, va sacando como las capas. Son muy delicadas, muy delicado. Nunca llegó al extremo de la precisión. Entonces, este papiro se coge, lo van estirando, lo van poniendo. No sé cómo es el proceso del secado. He tratado de verlo, pero fue muy utilizado. Ahora, el papel del papiro, el papel, o vamos a ponerle el material del papiro en el que fue escrito también las partes de la Biblia, se destruyen muy fácilmente. Pero aún así tenemos láminas de papiro. Fíjense bien, existen. Cuando encontraron los rollos del Mar Muerto, existen como unos papiros que era algo así como increíble, como un puzzle, un rompecabezas. Y sin embargo, estos científicos han cogido como en la computadora todos esos pedacitos, millones de pedacitos, y lo han ido unificando. Y tenemos hoy en día varios libros de la Biblia también en su escritura original en el papiro. Dice que los rollos de papiro fueron escritos desde hasta el siglo I o II. Y el rollo más corriente era de 30 pies de largo y de 9 a 10 pulgadas de ancho. Se utilizaba para escribir un solo lado, aunque a veces el escriba podía utilizar ambos lados. Apocalipsis 5:1. Cuando el Señor Jesús entra para empezar su ministerio, ¿qué es lo que dice? Yo el rollo del profeta Isaías. ¿A qué se refiere? Se refiere a la escritura que estaba sobre un rollo de papiro, y cuando lo coge y lo abre, dice, es que esta escritura se está cumpliendo hoy, ahora mismo se está cumpliendo. Es de cumplimiento actual, de ahora. Es la escritura que tenemos a partir de un rollo de papiro. Ahora, otro material que tenemos es la vitela o el pergamino. Fíjense bien, vitela o pergamino. ¿Han oído ustedes hablar de zapatos de vitela?
Son muy finos, hermano. ¿No han oído hablar zapatos de vitela? Son muy finos. No. Ay, ay, ay. Yo me compré un par de zapatos ahora cuando fui, aproveché y fuimos a la tienda brasileña ahí en San José, porque aquí en América no los hay. Y me compré los zapaticos que yo llevaba años buscándolos y lo encontré ahí en Costa Rica, de vitela. Y la vitela es un cuero muy, muy, muy fino. La vitela es lo que estábamos hablando, es el desarrollo del cuero, pero que lo han puesto tan fino, tan elegante, tan bonito y tan flexible, que entonces ya pierde el nombre de cuero. Ahora es una vitela, es un cuero muy, muy elaborado. Dice que la vitela se hizo conocida como material debido, esto es una fábula. El rey Eumenes de Pérgamo quería hacer una biblioteca como la que tenían en Alejandría. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Fíjense bien que como todas las cosas de Dios coinciden para bien y es como un programa. Hay una película de los hombres X donde el protagonista principal, el profesor Charles Xavier, él agarra y va caminando y da un paso y otro paso en el vacío. Y cada vez que daba un paso en el vacío, ahí había algo, un soporte que no se veía y había otro soporte que no se veía. Y así realmente es el desarrollo de la civilización cuando lo vemos a los ojos de Dios. Quizás nosotros nos sea muy difícil verlo, pero cuando empezamos a estudiar, empezamos a profundizar, no solamente en el estudio de la escritura, sino también en el estudio de las civilizaciones, como fueron, vemos que el Señor lo engranó todo de una forma tan perfecta, pero tan perfecta, que cuando vemos el desarrollo de los gobernantes, aunque no nos guste, ¿qué nos dice la palabra? Los gobernantes fueron puestos ahí por Dios. Cuando vemos en la historia de los gobernantes, Alexander el Grande, ¿qué hizo? Era un hombre depravado. Cuando usted ve la película de Alexander, era un hombre muy, muy depravado, pero sin embargo fue un instrumento precioso que Dios utilizó. ¿Para qué? Para su conveniencia. Y fíjense bien que muchas veces nosotros, cuando estamos trabajando con las personas, que llegamos y, Alba, ¿me estás oyendo? Cuando llegamos, conocemos a esta persona, aquella persona, automáticamente decimos, esa persona no sirve, esta persona no sirve. Es más fácil decir, esta persona no sirve, que seguir tratando de poner las cosas como Dios manda con esta persona. ¿Por qué? Porque cuando Alexander toma el trono de su padre en Grecia, él agarra e imprime él implementa un imperio tan grande, tan grande, tan grande, que se fue mucho más allá de su imaginación. Pero Alexander hacía algo, establecía carreteras de comunicación dentro de cada pueblo. A cada pueblo lo establecía centros de crecimiento económico, y cada pueblo grande se convertía en un pueblo grande muy importante gracias al empuje que Alexander les daba. Algo así como Inglaterra con Estados Unidos. Todos aquellos países que fueron colonizados por Inglaterra son países altamente desarrollados. No sé por qué, pero fíjense bien que tanto Canadá como Estados Unidos son países altamente desarrollados, donde los derechos del ser humano han sido no solamente respetados, sino que han sido incentivados. Ahora, Alexander hizo en cada ciudad que él conquistaba, pone una biblioteca, y es cuando viene entonces la Septuaginta, donde él llama a los 70 ancianos de Israel, y entre ellos todos ponen y escriben o reescriben la Septuaginta de acuerdo a la versión, pero la escriben en griego. Y quiero decirle que hay copias de esa Biblia actualmente en muchos lugares. Entonces, tenemos que la vitela era el cuero muy elaborado, pero al estar muy elaborado, ¿qué pasa ahora? Este cuero se pone encima de otro y encima de otro,
y es lo que conocemos como el libro. Y el libro fue algo que se fue desarrollando poco a poco hasta llegar a las formas actuales en que tenemos la Biblia. Si ustedes supieran que las versiones que tenemos en cuero son libros así de este ancho. Y sin embargo, con qué paciencia aquellos hombres de Dios trabajaron. ¿Y saben ustedes quiénes eran aquellos hombres? Por lo general eran monjes con una dedicación y una pasión por la palabra de Dios. Gente en las cuales su modo de vida, su propósito en la vida era la preservación de la palabra de Dios. Seguimos. Tenemos también muchos otros materiales como el plomo, la cera, el lienzo, las piezas de cerámica, etcétera, etcétera. Ahora, si vamos a ver y vamos a resumir que el desarrollo de la escritura está muy relacionado estrechamente con el desarrollo de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios desde un primer momento fue hecha, diseñada y tirada al mundo para prevalecer, para permanecer hasta nuestros días. Es lo que Dios ha querido siempre. Dice la palabra que Dios ha puesto eternidad en los corazones de los hombres. Así como ha puesto eternidad en los corazones de los hombres, hay eternidad en su palabra. ¿Hasta cuándo, Alba? Hasta que Él venga. Eugenia, ¿estamos? Estamos, hermanito. Perfecto. Esta clase quizás sea un poquitico, puede ser aburrida. Por eso trato de entretejerla. Porque no es... Ajá. Mande, hermano. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Amén, hermano. Amén. Ahora, vamos a estudiar ahora el nacimiento de la Biblia, tal y como la tenemos, tal y como se fue formando. Tenemos, cuando vamos a la Biblia, tenemos varias formas en que en la misma palabra nos va hablando. Tenemos un memorial concerniente a Amalek en el libro del Éxodo, el capítulo 17, versículo 14. Tenemos las palabras del pacto en el Éxodo 24:2. Tenemos los 10 mandamientos. Tenemos los viajes de los hijos de Israel en el desierto. Tenemos la ley que debía ser guardada en el arca del pacto, Deuteronomio 31. Tenemos el cántico y tenemos toda la tradición judía donde nos plantea que Moisés es el autor de los 5 primeros libros de la escritura. Ahora, tal y como la tenemos, la Biblia ha sido preservada, pero no de la forma en que nosotros la conocemos. Ha sido preservada por la misma comunidad judía que desde aquellos tiempos hasta ahora la han preservado, y actualmente tenemos la nación de Israel. ¿Saben ustedes un dato muy curioso y muy interesante de la nación de Israel? El idioma hebreo. El idioma hebreo, hermano, fue en el cual se escribieron partes de la Biblia. Sin embargo, el idioma hebreo no había ningún pueblo que lo hablase. ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué idioma se habla actualmente en el Estado de Israel? Hebreo. ¿Qué idioma? Hebreo. Hebreo. Miren qué gente más grande, que a veces nosotros hablamos de nuestros países, de pobreza, de esto y de aquello, y este pueblo es que tiene que haber sido elegido por Dios, porque es un pueblo tan laborioso que empezaron por reconstruir el propio idioma. Se reunieron los judíos de todo el mundo, reconstruyeron el idioma hebreo. El idioma hebreo no tiene vocales, es simpático, tiene sonido, y
Entre ellos mismos hubieron eruditos que empezaron a reconstruir el idioma hebreo. Hoy en día, todo el Estado de Israel, sea de donde sea que hayan venido, porque vinieron de Rusia, de Polonia, de toda Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, fueron muchos los judíos que emigraron hacia el Estado de Israel y sin embargo, ellos, cada uno venía con un idioma diferente y a pesar de todos estos idiomas, cómo ellos convergen en un solo punto y el Estado oficializa el idioma hebreo, lo hacen tal y como venían las escrituras y es un Estado que generalmente es digno de admiración. Mi admiración por el pueblo hebreo es no solamente el pueblo escogido de Dios, es un pueblo muy laborioso y muy tenaz. Y dice la palabra que siempre habrá un remanente de este pueblo para permanecer con nosotros. El pacto que ellos piensan que es de ellos solos, no es así. A Abraham le dijeron, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición de Abraham es mía y es suya. Y esa bendición de Abraham yo me la apropio porque yo creo en el Señor. Yo creo en que Él conmigo hizo un llamado especial. Me sacó del fango, me limpió con la sangre y me tiene hasta aquí. Asimismo lo ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, seguimos adelante. La forma actual de la Biblia, tal y como aparece en la palabra testamento, desafortunadamente viene del griego de qué, pero realmente viene más apropiado la palabra pacto que testamento. Testamento es algo que, según nosotros conocemos todo, cuando alguien muere, lo deja y es como su voluntad para con nosotros, pero el pacto es diferente. El antiguo pacto, el nuevo pacto de Dios es algo que hacemos nosotros, ustedes y nosotros, junto con nuestro Dios. Por eso me gusta más referirme al antiguo pacto y al nuevo pacto. Es el pacto que Dios hace con cada uno de nosotros. El Señor ha establecido un pacto conmigo. El Señor Jesús tiene un pacto directo conmigo. Por eso, fíjense bien, es importante que estemos convencidos que su palabra ha permanecido hasta hoy con un propósito. Y el propósito es convencerme a mí de quién soy. Yo soy lo que soy, yo soy hijo del Altísimo. Y muchos de nosotros, bueno, tenemos descendientes que venimos de aquí, venimos de allá. De hecho, en mi familia, la idolatría es así. Todavía hoy yo leo a mi familia por la sangre mía y no los entiendo. No los entiendo como esa pasión por permanecer en algo que no da. Cuando yo he estado 20, 30 años llevándole la palabra y llevándole la palabra y llevando la palabra a Alba y no les interesa, pero aún así les sigo llevando la palabra. Porque yo no sé si ellos creen o no creen, no me interesa. La palabra creen que no necesitan a Dios. Exacto, hermano. Exacto. La palabra mía es demostrarle, yo soy hijo del Altísimo. Tú eres mi hermano porque tú también eres hijo del Altísimo. Y si yo tomo cuidado de ti, es porque te amo. Te amo, hermano Luis, porque Jesús te ama. Tampoco se sienten perdidos. Exacto. Ahí voy. La seguridad de ellos es increíble, pero es una seguridad que se la pasan peleando entre la envidia. Son dioses carnales. Son dioses que, por ejemplo, yo era hijo de Ochun, hija de Ochun. Ochun era la Virgen María en el católico, pero realmente en el panteón africano, Ochun es la mujer de todos. No quiero decir la palabra. Yo de Babalú ayer, hermano. Babalú ayer es San Lázaro. Pero entonces Ochun es la mujer de todo, es la mujer fácil, y yo seguía mis impresiones, es lo que actualmente le decimos mujeriego.
Entonces buscabas aquí, buscabas allá y no tenías seguridad en ninguna parte. Y al final no tienes nada. No tienes nada hasta que no vienes al Señor, hasta que el Señor te convence de quién eres. Y una vez que estés convencido de quién tú eres, entonces te puedes enfrentar a todos ellos. Me da mucha tristeza cuando la gente que yo amo tanto me dice, no, porque yo soy hijo de Changó, yo esto, yo aquello, con un orgullo, pero se están muriendo de hambre, se están muriendo de necesidades. Y yo dije, caramba, ¿qué clase de padre tú tienes? Tienes un padre muy triste, porque si tu padre es Changó o tu padre es Ochun y tú estás en esta situación tan difícil. O sea, entonces ponemos para que se vea. Sí, hermano. Ustedes quieren para que se vea, o no sé si la cámara de papi le sirve, como la tiene mal. Pero el micrófono no, ¿verdad? No, el micrófono, si ustedes lo tocan, todo lo que ustedes hablan se escucha. Hermano, familia Zamora Sánchez, por favor, bloquear el audio. Familia Zamora Sánchez. Entonces, hermano, seguimos. Si tengo tanto orgullo, si soy descendiente de estos ídolos, ¿por qué estoy tan lleno de necesidades? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué vivo en tanta miseria, tanto material como espiritual? Entonces, ¿por qué la miseria me persigue? Y todavía no se quieren dar cuenta. Hay una situación de hambruna generalizada. Y sin embargo, el poco alimento que consiguen lo consagran a ese ídolo. Y me parece la cosa más absurda, tan absurda que me asusta. Digo, yo no puedo pensar que haya personas que teniendo los hijos o viviendo en un estado de hambruna sean capaces de consagrar una comida a un ídolo. Es increíble. Pero bueno, entonces, hermano, mirando para atrás, tenemos un pacto con Dios, un pacto que es personal entre el Señor y nosotros. Y ahora en el antiguo pacto vamos a llamarle tal y como debe ser. En el lugar del Antiguo Testamento vamos a referirnos como el antiguo pacto. Tenemos los 5 libros de la ley o el Pentateuco. Tenemos los 12 libros de historia desde Josué hasta Esther. Y tenemos 3 libros poéticos y después los libros de los profetas. Cuando el Señor Jesús se refiere al antiguo pacto, ¿se acuerdan ustedes cómo se referían? ¿Se acuerdan? A la ley. La ley y los profetas. La ley y los profetas. No dice nunca el pacto. Hermano, hoy es el primer día y estamos confrontando un poco de dificultades técnicas, pero vamos a sobreponerlo. Entonces seguimos adelante. Tenemos la ley y los profetas. La ley, el Pentateuco, tenemos los libros de historia, los poéticos y los libros de profecía, que son los del profeta Isaías hasta Malaquías. Ahora, cuando comparamos esto con nuestra Biblia en español, vemos que la Biblia hebrea tiene 3 grandes divisiones: la ley, los profetas y las escrituras. Y cuando el Señor Jesús se refería al antiguo pacto, lo dice la ley, lo dicen los profetas. ¿Estamos? Ahora vamos a ver en el nuevo pacto cómo es la distribución que tenemos nosotros. Primero, los 5 libros de historia, que son, hermano, me disculpan, Nebraska es un desierto y aquí el clima es muy seco y yo soy árbol viejo del Caribe, de un clima muy húmedo, y a pesar de que está bien forrada la casa, siempre me afecta, especialmente las cuerdas vocales, cuando hablo un poquitito más de lo normal. Me van a disculpar entonces. Ahora, tenemos en el nuevo pacto, que le llamamos Antiguo Testamento, 5 libros de historia, desde Mateo hasta los Hechos, 21 libros de doctrina. Son todas las cartas apostólicas y el libro de profecía. ¿Se acuerdan lo que significa Apocalipsis?
Hermanos, ¿se acuerdan lo que significa Apocalipsis? Eugenia, no te oigo. Revelación. Revelaciones, aquí estoy. Revelaciones. Fíjense bien que cuando te presentan una película apocalíptica es sobre destrucción. Qué lejos están la gente de la verdad de lo que revela. El Apocalipsis no es más que la revelación de la voluntad de Dios para con nosotros. Sin embargo, el mundo ha tomado la palabra Apocalipsis para ver lo que es destrucción y muerte. No tienen nada que ver. Entonces tenemos en el Nuevo Testamento los 5 libros de historia, las cartas apostólicas y el libro profético, el Apocalipsis. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando el Señor Jesús le escribe a las iglesias? Perdón. Cuando el Señor Jesús les escribe a las iglesias, Él hace 7 cartas. ¿Se acuerdan? Vamos a verla después, porque quiero regresar a las 7 cartas del Apocalipsis. Ahora, vamos a estudiar ahora los idiomas de la Biblia. ¿En qué idioma tenemos nosotros la Biblia de nosotros? Ahorita en español, pero se escribió también en griego. Lo tenemos en español, que es el idioma normal. ¿Saben ustedes que hasta el 1500, hasta el 1600, la Biblia no se escribía en el idioma de la gente? La Biblia estaba escrito en, Carlos, ¿en qué idioma estuvo escrito hasta el 1500? En el latín está. La meta es esa. Latín, hermano. Estaba escrito en latín. Entonces, se paraba el sacerdote, leía la Biblia en latín, y usted entendía algo del latín. Yo creo que nadie entendía ni papa del latín. Nadie. Sin embargo, por muchos Luis, una años, observación, Luis. Disculpe que interrumpa. Aquí en Costa Rica había un sacerdote que estaba dando misas en latín y lo suspendieron por parte del Vaticano, lo suspendieron 6 meses por estar haciendo eso. no tiene sentido, hermano. Sí. La Biblia te habla con respecto a eso. Dice, si vas a hablar en lengua, Pablo dice, yo puedo hablar más lengua que todo el mundo. Pero si yo puedo decir una palabra, si vas a hablar en lengua, tienes que tener quien te interprete. Pero Pablo se refiere también, cuando vamos a hablar de las lenguas, a las 21 naciones. 21 naciones que estaban allí, de 21 lugares que estaban allí el día que el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles. ¿Y qué es lo que dicen? No le escuchamos hablar en nuestras lenguas las maravillas. Entonces, cuando usted va a un culto africano, empieza el babalao, el sacerdote, y empieza a hablarte con la lengua revesada. El Señor te dice que va a pasarte esto, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello. ¿Por qué tenemos que agarrar cosas de otras religiones para incorporárselas al cristianismo de nosotros cuando tenemos la palabra perfecta? Si tenemos la palabra perfecta, aquella que llega, que hiere, que te traspasa, ¿qué hacemos con otras palabras? ¿Darle fuerza? ¿Ustedes creen que yo pueda hacer algo más fuerte que la palabra que ha permanecido hasta hoy? Imposible. Es imposible, pero es que aún así el hombre permanece. Es, Carlos, stubborn. El hombre es stubborn. Carlos, ulate. Hermano, terco, obstinado. Terco. Discúlpenme ustedes, hermano. El hombre es terco y sigue en su terquedad peleando contra quién, dando coces contra el aguijón. ¿Saben ustedes lo que es dar coces contra el aguijón? Denle patadas a un pincho. A una punta. A una punta. Es absurdo. Sin embargo, el hombre actual es lo que está haciendo. Cuando intenta modernizar la palabra de Dios. Ahora,
La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas. El hebreo. Ya vimos ya que es un idioma precioso. Para aquellos que les guste, en Netflix hay 3 seriales hebreos preciosos. Óiganlo. Para que ustedes vean que se parece un poco al alemán, un poco al Dutch. Cuando están hablando ellos, yo trato de pegar el oído a ver si entiendo algo y no entiendo ni papa. No se me pegan 2 palabras. Sin embargo, vi el serial completico, lo vi en inglés, lo vi en español y lo vi en hebreo. Precioso. Entonces, tenemos que los 3 idiomas originales de la Biblia, el hebreo. El segundo, el arameo. ¿Saben ustedes qué es el arameo? Cuando Dios se cansa de su pueblo, cuando a partir de ese momento el pueblo sale en peregrinación, sale preso para Babilonia, cuando llegan a Babilonia, cuando salen todos ellos al exilio, entonces las tribus asirias se meten. ¿Se acuerdan cuando viene Nehemías a tratar de reconstruir el templo, las paredes, las murallas? Llegaron lo que eran los asirios, toda aquella gente de alrededor tenían copado Israel, por supuesto. Si a los principales cabezas se la llevaron para el exilio, se llevaron para Babilonia, no quedó nadie, entonces todo el mundo vino y usurpó. Y aquella lengua la fueron trastocando. Y entonces el arameo es una mezcla de muchos lenguajes. ¿Ha tratado usted de comunicarse con un mexicano aquí en Estados Unidos? Hermano, Carlos. Varias veces, hermano, he tratado. ¿Te puedes comunicar? Bueno, al final, al rato se logra. Yo trabajo con unos cuantos mexicanos. Y cada vez que me dicen, puchea, puchea. No sé. Eso, hacer pucheros en Cuba es hacer así con la boca. Puchea, puchea. Y es push. Puchea, es empuja el botón. ¡Ay! Entonces, así pasó. Los mismos mexicanos, cuando llegan a Estados Unidos, ellos han cambiado el lenguaje y está lo que le llaman el Spanglish, que es una mezcla de español con inglés, que solamente la entienden ellos, porque ni nosotros mismos, llevando años aquí, podemos comunicarnos con ellos. Yo los oigo y les digo, un momentico, dale marcha atrás, dime qué tú quieres decir. Y es la forma de comunicarnos, la forma como el lenguaje se va transformando. De esa misma forma pasó con el hebreo. El hebreo original, al mezclarse con todos estos lenguajes que vinieron y estuvieron por muchos años allí en la Jerusalén, en la ciudad santa, todos estos lenguajes formaron el arameo. Ahora fíjense bien, el arameo también era el lenguaje del pueblo. Era la lengua del pueblo. Ahora, y por último, en griego. ¿Hablaba el Señor Jesús griego? Alba. No. Arameo. Arameo. El Señor Jesús hablaba arameo y hablaba hebreo. Hay una parte en la Biblia cuando el Señor le dice a la niña que está muerta, Talita Cumí. ¿Se acuerdan? Que quiere decir en el lenguaje de nosotros, a ti te digo, niña, levántate. Pero se lo dice en arameo. Hay partes en la Biblia que están en hebreo, partes que están en arameo y el griego. ¿Se acuerdan del papel que jugó Alexander el Grande al expandir el terreno? ¿Qué hizo Alexander? Después vinieron los romanos. Alexander trae grandes ciudades desarrolladas, grandes conglomeraciones y un lenguaje universal, el griego. Tal es así. Tal es así que aún los romanos, cuando ellos logran derrotar a los griegos y logran apoderarse de todo ese imperio, no pueden imponer el idioma romano como lenguaje oficial. Y el lenguaje oficial, aún dentro del imperio romano,
siguió siendo el griego. ¿Por qué? Porque ya Dios había seleccionado que el idioma griego sería el idioma en el cual se expandería la escritura. Y fíjense bien que había que tener condiciones para que se esparciera el evangelio, buenos caminos, buenas comunicaciones y un lenguaje en común. Y ahí lo tenemos, a pesar de que el griego no tiene nada que ver con los eventos que pasaron en la Tierra Santa, aún así fue el idioma que el Señor conoció, que el Señor propuso para esparcir el evangelio, el griego. Ahora, el hebreo tiene algo muy simpático. El hebreo tiene de simpático que se lee de derecha a izquierda, se escribe de derecha a izquierda. Contrario a nosotros, cada vez que yo cojo un papelito de eso en hebreo, por mi madre trato, es igual que los caracteres chinos, es imposible ni siquiera de adivinar. Y aún así le digo a mi hijo que estudie chino. Camila, ¿me estás oyendo? Camila. Sí, señor, aquí estamos. Hay 1.000 millones de chinos que necesitan oír del evangelio. Y yo te aseguro, si una cara linda como la tuya va y les habla del evangelio, sería más receptivo que si vamos Carlos o yo. Estos dos viejos feos, no. Pero una carita linda así como la suya, muy bien aceptada. El idioma chino actualmente es uno de los idiomas que más se habla en el mundo. A pesar de que no me gusta, de que es horrible, de que no sé ni cómo se escribe, pero aún así es el idioma del comercio, junto con el inglés. Pero les digo, hay más personas que hablan actualmente chino que el inglés. Desdichadamente es así. Entonces seguimos que lo que habíamos visto anteriormente, que el alfabeto griego no tiene las vocales y lo que da son sonidos. Y es increíble. Ahora, el arameo lo hemos visto ya. Y por último, el griego. Ahora, hermano, ¿alguna duda sobre lo que hemos hablado? Los materiales que se han utilizado, ejemplos, los tenemos en la Biblia, los tenemos en el libro. Los materiales, los idiomas. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, sí, hermano, algo muy importante, eso que usted estaba comentando sobre las lenguas, ¿verdad? Que tiene que haber un traductor y todo eso, y Pablo decía que él sabía mucho, ¿verdad? Pero ahora hay mucha gente que dice que habla en lenguas, ¿verdad? Y que solo ellos se entienden, entonces a esa confusión, ellos me imagino que se agarrarán de ahí. Yo te voy a hacer una pregunta, Eugenia. Te digo esto porque esto lo experimenté yo. Yo siempre llevo conmigo este aparatico. ¿Sabe qué es esto, Eugenia? Para grabar las voces. Ya. Ya. Yo llevo esto y esto yo lo hice con dos amigos míos. Amigos a quienes yo quiero mucho. Aún los sigo queriendo. Y yo les grabé un show de ellos. Porque realmente es muy difícil tener que pasarte toda una vida, 5 o 6 años, estudiando un idioma y después volviéndolo a darle. Yo estudié inglés, recuerdo, desde que estaba en secundaria. No, en secundaria se estudiaba ruso. Yo estudié inglés subterráneo. Después, cuando llegué a la universidad, desarrollé el inglés. Y por último, en Jamaica, más que lo desarrollé. Estoy aquí ahora en Nebraska, donde la gente me habla en chino. Porque la gente de esta zona, cada uno es como un dialecto. Y cuando ellos te hablan, te ponen la boca así, te ponen la boca asado. Es increíble. Ya actualmente llevo 2 años, este es el 3er año mío aquí en Nebraska, y ahora es que yo entiendo a los gringos de aquí de la zona. Es más fácil, Eugenia, hablar de la noche a la mañana, chu, y decir una serie de disparates que ponerse a estudiar seriamente toda una vida, lo cual requiere dedicación y esfuerzo.
Es más fácil hablar así sobre el dada al momento. ¡Pum! Lo hablé. Yo creo que eso va en contra de todas las enseñanzas cristianas. Porque una de las cosas que el Señor admira más en el ser humano es la dedicación. Una de las cosas que vamos a ver en cómo tuvimos la Biblia, cómo la Biblia nos llegó a nosotros, es la dedicación de que hombres han dado su vida, su sueño, todo para que la palabra nos llegue hasta hoy. ¿Cómo el Señor lo ha utilizado? Ahora me vas a decir que vas a ser más espiritual porque hablas 4 disparates que ni tú mismo lo entiendes. Grábale. Sí. Si es una familia no. tuya y te interesa, grábale. Ah, bueno. Y entonces, cuando él se le olvide, qué es lo que el Señor te dijo aquí? Y te vas a dar cuenta que se avergüenzan. Al final se avergüenzan porque es la senda fácil. Hermano, hay algo muy importante que dice la palabra de Dios en Hebreos, ¿verdad? Sí, en Hebreos 1, que Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, ¿verdad? Y que ahora nos habla por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces vemos otro versículo que está en 2 de Corintios, dice que cuando viniera lo perfecto, las lenguas acabarían y todo eso. Entonces ya Dios no tiene por qué estarle hablando a ninguna persona en específico, porque ya tenemos la palabra de Dios escrita. Entonces debemos de adherirnos a eso, a lo que Dios quiere, no a ser dominados y como dicen que son llevados por las olas del mar para allá y para acá, ¿verdad? Oyendo a ese montón de personas por no leer nosotros la palabra y darnos cuenta lo que dice la palabra, no lo que andan diciendo esas personas. Usted ve lo que acabamos de hablar. Es más fácil inspirarse y hablar cualquier bobería que dedicarse y pasarte la noche estudiando. Llevo 7 noches estudiando la lección, lo que les voy a hablar, lo que les voy a decir, buscando de aquí, buscando de allá. Ahora sería muy fácil parar y hablar bobería, pero no tiene sentido. Es por eso que esas obras no tienen raíces, y las obras que no tienen raíces crecen. Usted siembra ahora un granito de frijol. ¿En qué tiempo usted va a echar el frijol a raíces? En días. En menos de 3 meses ya usted se está comiendo el frijol. Ahora, siembre un roble. Siembre un árbol grande, algo que crezca. ¿Qué tiempo le lleva al roble crecer? 50, 100 años. Es difícil. Yo tengo en el patio de mi casa, allá en Cuba, sembrado una fruta, sembré 2. Sembré mamey y sembré níspero, nixberry. El níspero estuvo el año pasado y siempre me tiro una foto porque tiene 17 años y debe parir después de los 25. Y me pregunta la gente, ¿para qué lo sembraste? Y digo, bueno, para mí no. Mis nietos se los van a comer, alguien lo va a comer. Pero el punto es que todo el mundo está pensando en mí, en mí, en mí. Y tenemos que ese dedo, a la hora de obrar, virarlo para obrar de otra forma. En lugar de obrar para mí, ¿qué es lo que me conviene? A mí, yo sé lo que me conviene. Pero yo también tengo que ver cuál es la voluntad de Dios para conmigo. Por eso es importante que le pasemos tiempo estudiando la palabra. Cuando estudiamos la palabra, no solamente la dominamos, sino que nos compenetramos, porque estamos entrando en un mundo espiritual nuevo, donde todas esas leyes se van nutriendo de nosotros mismos. Y es por eso que el Señor Jesús dice que somos criaturas nuevas. Y somos nuevos simplemente por eso. Ahora, vamos a ver ahora los manuscritos, los libros manuscritos de la Biblia. Hermano, la palabra manuscrito, ¿a qué le suena? Escrito con la mano. Escrito con la mano, manuscrito. El escritorio, la mesa donde se escribe, ¿verdad? En la Biblia tenemos los escribas y era una clase social
tan poderosa como lo es la clase intelectual de hoy en día. ¿Saben ustedes cómo viven los poetas? ¿Cómo viven los escritores? No hacen nada, aparentemente, para nuestra opinión. Los escribas No lo ve. Los escribas tenían una tarea. La tarea era preservar la palabra de Dios. Pero ellos tenían, ¿y qué pasaba? Había todo un código de cómo había de ser lo que los escribas solamente parían escribas. O sea, para ser escriba había que ser hijo de un escriba. Y entonces nieto de un escriba. Y eran por generaciones que el escriba venía y seguía la carrera de su padre. Yo me imagino que haya sido un oficio muy grande, muy bien pagado, porque usted nunca vio un escriba mal vestido. En los tiempos de Jesús, los escribas siempre tomaron parte con los fariseos, con la gente rica, porque el oficio de escriba era un oficio muy, muy bien pagado, pero muy rígido. Muy, muy rígido. Ellos tenían que hacer las cosas de acuerdo a un código. Y cuando usted se pone a estudiar la palabra, cómo ellos podían mantenerlo, esa es la razón por la cual, gracias a esta rigidez de los escribas, gracias a que ellos no se permitían ni una inclinación a la izquierda ni a la derecha, siempre por igual, es que la palabra de Dios nos ha llegado hasta nosotros pura. Fíjense bien que el Señor Jesús muchas veces los critica, escribas y fariseos. Se los dice en tono despectivo, pero aún así fueron muy útiles preservando la palabra de Dios. Entonces, tenemos los primeros manuscritos que tenemos, de acuerdo al tipo de manuscrito que tenemos, qué tipo de letra, cómo era, etcétera, etcétera, es que nos da la edad aproximada. Y les digo aproximada porque no podemos decir con exactitud nada. Ahora, dice, cuando tenemos un manuscrito, podemos ver los años, podemos ver la fecha aproximada, si son letras grandes o pequeñas, si están todas pegadas o esparcidas, cuántas columnas por página, cuál es el largo de la columna, si tiene signos, si tiene divisiones entre párrafos, si son sencillas y simples, si son complejas o elaboradas, son los puntos. Ahora, de los manuscritos que tenemos, los más importantes que tenemos son los unciales. Después tenemos los cursivos. Ahora, ¿qué son los unciales? Los unciales son los manuscritos más antiguos que han sobrevivido hasta nosotros, pero que tienen una característica muy, muy peculiar. Primero, todo lo escribían con letra grande. Segundo, en cada columna habían 70 y tantos letras. Ahí no cabía ni una más ni una menos. Si al final de la columna yo pongo Pedro, pero puse la P nada más, entonces en la otra línea que viene debajo pongo Edro, porque la P vino de aquí. Y ahí no hay pérdidas, hermano. En los unciales fueron una precisión que han sido los testigos más valiosos del Antiguo Testamento hasta la fecha. Por ejemplo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido por medio de sus profetas. Todo eso de corrido y en letras grandes son los unciales. Ahora, tenemos varios unciales, pero los más importantes son el Vaticano, el Sinaítico y el Alejandrino. Hoy vamos a hablar de los dos primeros, el Vaticano y el Sinaítico. De hecho, el manuscrito Vaticano
está actualmente en la biblioteca. Está actualmente en la biblioteca del Vaticano. Se ha preservado por el celo con que los sacerdotes católicos lo han preservado, al extremo de que está en una bóveda bajo condiciones de temperatura, que no hay nivel de degradación, no hay humedad, no hay nada. Algo especial que ha costado mucho dinero preservarlo, pero que ha valido la pena. Algo que vale la pena. Dice, el manuscrito vaticano es el más primitivo, el primero y el más importante de los textos del Nuevo Testamento. Está ubicado en la biblioteca del Vaticano en Roma, donde ha estado por 400 a 500 años. Ha sido celosamente guardado por autoridades papales, al extremo que había una secta de sacerdotes que se dedicaban a eso nada más, a cuidar esos escritos. A pesar de que los eruditos como Tríguelas y Constantin Tischendorf no pudieron ver ni palpar el Código Vaticano. Vamos a ver después a estos dos personajes. De ellos, Tischendorf es un monje ruso. Vamos a verlo más adelante. Estos dos eruditos nunca tuvieron el privilegio ni siquiera de tocar ni de ver el manuscrito vaticano, por la forma en que los sacerdotes lo cuidaban con mucho celo, tanto celo que no por ser quien ser podía verlo. Ahora, está abreviado como el Código B. Es una pieza rara, pues contiene prácticamente todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en griego. Pero faltan Génesis del 1, falta Génesis 1 y falta Génesis 46, 28. Los Salmos 106 al 138 le faltan. Hebreos 9, 14 final. Timoteo, Tito y Apocalipsis. Tiene forma de códice. ¿Se acuerdan lo que era un códice? ¿Se acuerdan lo que era un códice? ¿Cómo no, mano? Son varias tabletas unidas, pero esta vez de cuero. Exactamente. El códice es el libro donde varios, no pergamino, varias vitelas, varios pedazos de cuero estaban unificados hasta formar un libro. Entonces, tiene 759 hojas de la mejor vitela cada página y es de alrededor de 25 centímetros cuadrados. Tiene 3 columnas de escritura que originalmente eran muy elegantes. Ahora fíjense bien, ¿quién puede escribir de una forma muy elegante, muy simple? Una persona muy instruida. Entonces, para ser un escriba, había que ser un artista. Y esta es la forma en que el Señor nuestro Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros con un propósito. Por eso es importante que nos veamos cada uno de nosotros, que nos veamos a cada uno de nosotros como elegidos del Señor, porque lo somos. Siéntese usted en la privacidad de su habitación, cuando usted se mire con su familia. Usted ha sido bendecido por su esposa, por sus hijos. Usted ha sido bendecido con su vida, con su salud. Hay mucha gente que piensan que la bendición mayor es el dinero. No es así, hermano. La reina Isabel de Inglaterra, la anterior a esta, estaba en su lecho de muerte. Llama al médico, al jefe de los médicos, y le dice: te doy 10 millones de libras esterlinas si me prolongas la vida un año más. Miren lo que la reina le dice al jefe de sus médicos. ¿Y saben lo que el médico les contesta? Señora, yo no soy Dios. Entonces, muchas veces la gente se queja de esto y se queja de aquello. Fíjense bien otra cosa. Miren las personas de mucho dinero. Tienen que hacerse inseminación artificial. A mí el Señor me regaló mis hijos, así, ¡pum!,
cuando menos los esperaba. Y el hijo que viene es un regalo de Dios. Por eso es importante que estemos en contra del aborto. Porque venga de como quiera que sea que venga, el hijo es un regalo de Dios. Ahora, estas personas que tienen mucho dinero, que se pasan la vida, se han pasado la vida buscando dinero, cuando ya deciden que van a tener un hijo, ¿qué es lo que les pasa? Ya no pueden, porque ya su ciclo biológico se les acabó y tienen que o inseminarse o hacer esto o hacer aquello y tienen que gastarse un dineral para tener un hijo que nosotros todos los hemos tenido de la forma más natural y más linda. ¿Te acuerdas, Eugenia? Cuando nacieron tus niños. Claro, fue el día más feliz de mi vida. No fue así. Tampoco, no me diga. Mira, estaba mi mujer pariendo a mi hijo en Jamaica. Estábamos en la sala del parto y empezaba a decía horrores contra mi persona. La suerte que ahí todo el mundo hablaba inglés y nadie hablaba español. Y me decía, por tu culpa, me dijo tantas cosas que si yo se las grabo, mira, no sé qué decirte. Y es el dolor por el que estaba pasando. Me decía horrores. Y el médico me decía, chico, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Y él decía, mejor que no lo entienda. Dice, porque ella está pasando por mucho dolor ahora. Y todo lo sale. Ahora, a la media hora, aquel pedacito de cosa lleno de sangre, feo, porque no me venga a decir que es linda. A Camilita tú lo ves linda ahora. Pero qué ingrato, los papás siempre van a ver los hijos lindos. No. Acabadito. Bueno, mi mami sí. No. Es la verdad, son feos. Sí, son feos. Es la gran verdad. Ahora, aún así nosotros cuando vemos a nuestros hijos, es un sentimiento único. Entonces yo levanto al niño mío así y dice mi mujer, chico, lo estás haciendo como el Rey León. Esas las comparaciones que hacían era que yo estaba haciendo Simba y ya que si Simba no sé qué cosa. Y todo el mundo buscaba la forma de burlarse de mí. Pero eso es lo lindo de la familia. Porque si tienes una suegra que te quiere mucho, entre comillas, entonces es la abuela de tus hijos. Y va a haber una relación entre ellos. Y es un regalo de Dios. Nuestros hijos son regalos de Dios. Entonces, el manuscrito vaticano, mirando para atrás para la clase, tiene forma de códice, 759 hojas. Miren, no se puede cargar. No es como la Biblia de hoy en día, que usted la coge, la agarra y la puede llevar. Hermano, pero ahora, para darle una otra explicación, el códice era la palabra para la tableta romana que se usaba para escribir y también es el término que vino a ser usado para libro. Sí, hermano, es una proyección del término. Así mismo, hermano. Gracias. Entonces, tenemos que fueron artistas los que hacían estas escrituras. No era cualquier persona. Yo me imagino que había una cantidad de gente practicando desde niño y solamente cuando llegaron a tener la perfección de la perfección con su mano era que podían escribirlo. Y los judíos tenían también un sistema de que cuando sus escritos llegaban un tiempo que empezaban a rasgarse, habían que enterrarlos. Por eso es que también muchas veces se han encontrado escritos en las cuevas. Estaban en jarras, estaban en lugares. ¿Por qué? No sé. Pero el Señor sabía por qué y sabía cuándo se fueron a descubrir. Ahora, en realidad, el escriba, la belleza de la escritura manual ha sido desfigurada por algún escriba posterior que pensó que le habría hecho un servicio a las futuras generaciones, tratando de sobreescribir sobre el texto cuando empezaba a borrarse. Algún escriba venía y cuando había una letra que se empezaba a desfigurar, él le daba como su corrección, pero en esa corrección que estaba haciendo, lo que estaba haciendo era descorrigiendo. Y por eso hay muchas palabras en este manuscrito vaticano
que hay que verlo bajo los rayos X. Cuando le pusieron unas cámaras de rayos X, pudieron entonces ver y entender el manuscrito en su forma original y pudieron corregirlo a su forma original. Ahora, otro problema que tiene también es que el manuscrito vaticano no incluye Marcos 16 del 9 al 20. Fíjense bien, no lo incluye, pero sin embargo hay un espacio en blanco. Un poco de deducción, punto. Ahora vamos a estudiar el manuscrito sinaítico. ¿Han oído ustedes hablar de los rusos, verdad? De las armas hipersónicas. El cual, repítame, hermano, por favor, ¿cuál es este códice? Sinaítico. Gracias. Ajá. Ahora, ¿han ustedes oído hablar de los rusos? Sí. Tenemos a los rusos, tenemos las historias fascinantes sobre los rusos, pero resulta que anteriormente a Vladimir Putin teníamos a los zares, al movimiento de los comunistas, pero anteriormente a los comunistas tenemos a los zares, que eran, el zar era una especie de rey, teníamos a los reyes. Ahora, de estos reyes, de estos zares, se conoce muy poco. Hay una película que trata sobre la hija de un zar. ¿Te acuerdas, Carlos Ulate? Sí, hermano, me suena como Catarina, algo así. Algo parecido. Algo parecido. Y vi la película 3 veces, me pareció muy poco improbable que después que los comunistas cogieron a la familia de zar completo, la trancan en una habitación y los fusilan a todos entre 4 soldados, que alguien de ellos haya sobrevivido. Y entonces dice en la película que cuando la fueron a enterrar, que estaba viva, que el soldado lo cogió, la sacó y la dejó ir. Es un poco así, pero la vida de estos zares es increíble. Y una de las partes más impresionantes de ellos es su religiosidad. Ellos fueron gente muy, muy católica. De hecho, son la iglesia griega ortodoxa, que donde el Papa generalmente, la máxima autoridad de la iglesia ortodoxa radica en Moscú. Es el patriarca. Y es muy simpático porque uno de los personajes, ¿se acuerdan ustedes de una canción que se llama Rasputín? Eugenia. Bonnie M. Perdón. En la época de nosotros, Rasputín. Si lo he escuchado, Bueno. Mi hermano, Rasputín sí ha llegado hasta aquí, pero siempre como la imagen del malo y el mago loco que tenía el último de los zares rusos. Ajá. Bueno, Rasputín no era tan malo como lo pintan. Rasputín fue un personaje muy, muy carismático, de mucha influencia y de mucho poder. Y ese es el punto, que de esa persona de influencia y de poder se conoce más bien la sombra negra que todo el bien que podía hacer. Rasputín era consejero de los zares, era consejero de la zarina, de la reina. Pero así mismo como lo fue Rasputín, hay un monje que era Konstantin Tischendorf. Y Konstantin Tischendorf era muy amigo del zar. Entonces, uno de los hobbies o una de las pasiones del zar era la Biblia. Fíjense bien que estas generaciones, estos duraron por más de 500 años. Los zares, el reinado de los zares duró más de 500 años. De hecho, según yo veo, en mi opinión, este nuevo Vladimir Putin es una proyección de los zares. Y la mente del zar estaba en la palabra de Dios. Konstantin Tischendorf era un monje, era como lo fue en su época Rasputín con el último zar.
Entonces, Tischendorf, en esa relación que tiene con el zar lo protege, lo apoya para que él haga sus viajes hacia los monasterios en el monte Sinaí. Y resulta que estando ahí por muchos años, él descubre que los monjes estaban quemando unos pergaminos y él le ve un poco tonto. ¿Cómo es posible? Esto debían preservarlo en lugar de quemarlo. Y él se pone a leerlo, pero él cuando se pone a leerlo, él descubre un ejemplar de la Biblia. Pero aquel ejemplar, cuando él lo descubre, él le entra como una, como decimos nosotros, como una temblequera. La emoción fue muy grande delante de ellos, que cuando los monjes lo vieron en esa emoción, recogieron todo, lo guardaron y lo botaron. Entonces lo mandan de nuevo para Rusia y él viene y le dice al zar: descubrí una versión de la Biblia original que tiene más de 500 años y raca, y le hace la historia de la Biblia. Ahora el zar estuvo trazando a través del patriarca por 25 años y nunca más dejaron virar a Tischendorf. Pero ¿qué pasa? Como todo en la vida ocurre para bien, aquella persona que estaba en cargo en el monasterio muere. Y entonces que Tischendorf le dan la bienvenida de nuevo. Y él llega, pero llega con la experiencia, no mostrar tus emociones. Y él llega ahí al monasterio y busca, pero ya no pudo encontrar el manuscrito que él vio. Entonces estaba muy apenado y muy triste y baja para el comedor. Agarra y hay arroz. Entonces cuando baja para el comedor en su tristeza, porque al otro día tenía que irse, viene el que estaba trabajando ahí de camarero. Él empieza a conversar, le dice: no, chico, yo estoy buscando unas cosas, pero son unos escritos que me interesa ver, porque yo soy fanático de esto. Empieza a hacer una historia aburrida. Y aquel hombre agarra y le dice: ¿usted se refiere a esto? El hombre había guardado los manuscritos aquellos y se los da a Tischendorf. Pero Tischendorf, como ya él sabía que la primera vez cuando le dio la cuca aquella que le dio de la emoción, se aguantó y dice: ¿me los prestas? Ah, sí, ¿cómo que no? Se lo llevó para su cuarto y cerró el cuarto y empezó a gritar, porque lo había descubierto el día antes. Pero miren, para que ustedes vean, es la emoción, que hay veces que nosotros tenemos que controlarnos la emoción, y le pasó a Tischendorf. Y él agarra, fíjense bien, y él agarra aquello, grita, y al final logra que se lo regalen al zar. Por supuesto que ese monasterio era de la fe ortodoxa. Bueno, vamos a regalárselo al zar, así como que no, pero ustedes se lo regalan, no yo. Y entonces va para Moscú como un regalo del monasterio para el zar. Cuando los comunistas toman el poder en el año 33, ¿qué hicieron los comunistas con ese libro? El Museo de Londres le ofreció 100.000 libras esterlinas y se lo vendieron. Y actualmente el manuscrito sinaítico está en el Museo de Londres. Si ustedes quieren, pueden entrar por internet al Museo de Londres. Allí van a ver el manuscrito sinaítico. Ahora, hay unas cuantas anécdotas de Tischendorf. Para mí es un personaje fascinante. Fascinante por la pasión con que él muestra, como que él por las cosas que está haciendo. Y fíjense si es así, que Dios lo premia. Pero sin embargo no era un hombre de familia, así como Carlos, que es abuelo. No tuvo el aquello de tener un hijo como Alba. No tuvo la
es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones y que después, desgraciadamente, no lo van a hacer contigo, lo van a hacer con los hijos de ellos. Es el efecto dominó, pero es lindo porque es la forma en que el Señor nos ha criado. Hermano, a mí la voz se me está gastando. Nos faltaría dar un poquitico de algo más, pero ya la voz no me da más para las cuerdas vocales. En la próxima clase vamos a verlo. Y yo quería preguntarles si les llegó, si les gustó la historia de la Biblia. Claro que sí, hermano, claro que sí, excelente. Entonces, ustedes pueden ver una cosa, pueden ver cómo Dios desde el principio, Él tiene un plan con nosotros. Y en ese plan está que su palabra nos llegue a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Y es sencillo, es la forma de que un padre, fíjense bien que les hago de nuevo énfasis la relación padre-hijo, porque no es lo mismo de hijo para el padre. La relación padre-hijo es la relación que el Señor tiene con nosotros. Y mírense en el espejo y vayan en su conciencia, miren partes de su vida. Mira, Eugenia, ¿te acuerdas qué tiempo lleva usted de casada? 20. 20 años. Vamos a ir 21 años para atrás cuando te estaba enamorando el hombre. Así. ¿Cómo pasaba cuando estaba enamorando? ¿Qué te decía? ¿Qué quiere? ¿Le cuento toda la historia? Un pedacito. Cuente. Ah, bueno, vamos a contar. Esto era muy romántico, ¿verdad? Yo a veces me hacía que no veía, pero siempre cuando miraba que estaba ya a la par y me decía cositas bonitas y todo, ¿verdad? Todo muy romántico. Muy persistente, ¿verdad? Así. Pero te dijo una palabra. ¿Qué palabra fue la que te conmovió? Hay una palabra que tiene que haberte dicho que te conmovió. Porque si llega y te dice, oye, si no te casas conmigo estás embarcada, estás mal. ¿Te dijo eso? Agarra que es el último chance tuyo. No. Ah, ponme al hermano ahí un momentico, Eugenia. Aquí está, a ver si se acuerda. Oigo. Ay, vamos, porque ahora yo veo un hombre de guerra, de batalla, pero también detrás de esa coraza hay un hombre muy romántico, ¿verdad, Eugenia? Sí, claro. Si es que vengo del trabajo, entonces estoy así, por eso no quiero que vean mucho. Estamos hablando de corazones, no de presencia. Hermano, usted no llegó a decirle, ven acá, mija, tu papá no te da comida. Así le decía yo a mi suegro. Decía, óigame, papá, cuando yo la cogí ponchada, porque no tenía aire, no tenía nada. Tú no me dabas comida, ahora es que la estoy haciendo persona. Es una etapa linda que es bueno que recordemos, porque tenemos que volver siempre al primer amor. Entonces, la palabra de Dios siempre nos manda al primer amor. Si usted se pone a verse ahora, te dice, caramba, qué feo se me ha puesto. Porque el gallo, el guerrero, se pone rudo. Pero sin embargo, si logras abrir así y verle su corazón, te vas a dar cuenta que es lo más lindo que hay. Ha estado al lado tuyo por todos estos años. Nunca te ha faltado. Entonces, ha sido la bendición más grande que Dios ha puesto para ti. Gloria a Sin Dios. embargo, han tenido miles de oportunidades en que todo parecía romperse. Pero ¿qué decidiste? Decidiste seguir, perseverar. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Cuando muchos matrimonios hoy en día, cuando llegan a un pequeño problema, prefieren romper en lugar de construir. Y no saben que cuando van construyendo, van echando raíces más profundas. Y tal es así que actualmente una pareja que haya vivido 50 años, cuando uno de los dos muere,
la otra muere a los 6 meses. Porque no puede vivir sin esa persona. Entonces, no es que traiga un mensaje de muerte, es un mensaje de vida, pero es la forma en que nos hemos compenetrado con esta persona. Así pasa cuando nos compenetramos con la palabra de Dios. Así pasa, Alba, cuando, como Constantin Tischendorf, la palabra de Dios viene a formar parte de nuestras vidas. Así pasa cuando cogemos esta Biblia y cuando la abre y no tiene polvo encima, porque aunque sea dos renglones, quiero leerlo, quiero verlo. Así pasa cuando sé que Dios, desde que el principio usó su palabra, me la mandó directamente para mí. Y si Él escribió esto todos estos años, Él lo escribió pensando en mí, en su mente, estaba pensando en mí. Y cada uno de ustedes tiene que saber y estar convencido de cuando Dios puso su palabra, la preservó, cuando pasaron miles de cosas, es porque tenía un propósito pensando en cada uno de nosotros. Y es que esa palabra ahora va a anidar en este corazón, y esta palabra, después que anide en este corazón, es que va a parir, es que entonces va a prosperar. Amén, hermano, amén. Que Dios me los bendiga a todos. Quiero que me disculpen porque me fui de tiempo. Jorge, por favor, despídenos en oración. Amén. Okay. Amén, amén. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Santo, muchísimas gracias, Padre, le damos por este momento, Señor, en que pues comenzamos, Padre, una travesía, bendito Dios, por tu santa palabra que has dejado escrita, Padre, porque ya tenías un propósito, bendito Señor, para con cada uno de nosotros. Permite, Dios, que podamos entender, Señor, ese propósito, que podamos atesorarlo, bendito Dios, en nuestro corazón, para llevarlo a la práctica, Padre, y que no solamente seamos nosotros los obreros que estemos, Señor, sino que nosotros podamos hacer más obreros, Señor, dispuestos de corazón, Señor, a darlo todo, Padre, por las almas que están todavía ahí. Así, bendito Dios, como tú guardaste los libros, como tú guardaste, Padre, todas y cada una de tus santas palabras en este libro que se llama la Biblia, Señor, y que nosotros la hemos aprendido poco a poco. Queremos, bendito Dios, que así mismo nos ayudes, Padre, a estar contigo para poder llevar ese mensaje y así mismo cumplir, bendito Padre, el propósito que tienes. Gracias por don Luis, gracias por todas las familias aquí representadas y permite, Señor, que no perdamos ni un solo día, que hagamos el propósito para estar aquí, Señor, siempre dispuestos a aprender más de ti. Gracias, Dios, y hemos orado en el nombre de Jesús.